Hola, ¿cómo están? Bueno, en la entrega de hoy tenemos un invitado muy especial a quien personalmente admiro mucho por la pasión que le pone a las cosas que hace, al trabajo que hace. Y bueno, sin más preámbulos, Pierre Castro, con usted. Hola, ¿cómo estás? Hola, Sandra, ¿qué tal? Hola, ¿Cómo Pierre. estás? Qué gusto volver a verte. Tanto tiempo después, Sí, ¿no? Eh, Pierre, yo sé que esta pregunta te la han hecho reiteradas veces. Yo sé que tal vez yo me he spoileado leyendo alguno de tus cuentos ya, ujú, pero quisiera hacértela para que los que nos vean ahora en esta entrevista también claro. sepan cuál es la respuesta. ¿Por qué escribir? ¿Por qué escribir? ¿Sabes que hay un discurso de Orhan Pamuk que gana el premio Nobel, no me acuerdo, creo que el 2012, es un turco y él en su discurso cuenta muchas cosas por las que escribe y da muchas razones y creo que me gusta eso. Él dice que escribo porque estoy enojado con todos ustedes y quiero comprender por qué estoy enojado. Escribo porque nunca he sabido ser feliz, escribo para ser feliz, escribo porque creo en las bibliotecas y en cómo los libros se van acumulando y pienso que los míos también van a estar ahí. Y creo que me gusta porque hay muchas razones. Claro. Entonces, cuando yo era chivolo, probablemente escribía, de repente para un poco para matar el aburrimiento o porque necesitaba decir algo a alguien y no sabía a quién, ¿no? Entonces abría la página del Word y empezaba a contar una historia por ahí. Pero ahora te imagino que es como que me digas para qué caminas, ¿no? O sea, a veces quiero caminar por caminar, a veces quiero ir a un lugar, ¿no? A veces quiero caminar con alguien. Entonces, cuando escribo un cuento también, a veces quiero divertirme, A veces te nace. a veces quiero matar el rato y a veces estoy desesperado, furioso o triste y quiero, es mi única forma de canalizarlo, digamos. Ah, claro. También en uno de tus cuentos, recuerdo haber leído que citabas a otro autor que decía, escribo para ser alto y bonito, Ah, sí, sí, ¿no? citaba, claro, ese lo decía Rubén Fonseca, decía, porque te haces más guapo. Más Sí, guapo. sí, para ser más ¿Tiene alto y algo más que ver bonito. también? Sí, también, claro. O sea, yo me sentía en la época del colegio como un chivolo más bien anónimo, imperceptible, o en todo caso, no guapo, lo contrario a guapo, digamos, era como el Claro. gordito. El gordito. Y yo sabía, o sea, uno intuye que dentro de uno hay algo maravilloso también. Entonces tú Claro, tienes que encontrar la forma de mostrarlo porque sospechas que quieres sacar eso para compartirlo con alguien más, ¿no? Sobre todo con alguien que te gusta, ¿no? Y decir, yo exacto. también soy esto, no solamente soy este gordito que ves ahí en la Ajá. esquina, sino también, entonces escribir era una forma de sacar eso, ¿no? Y creo que César Calvo también tiene un poema que se llama ¿Para qué se escribe un poema? Y él Ajá. dice, ¿no? Creo que dice, para poder comer con las manos si se nos Sí, viene se en nos viene en gana. gana, en un Sí, salón. sí, claro, es como te permiten más cosas que no le permitirían a otra gente, que no sé por qué, suena medio raro. Pero es ¿No? como la extravagancia tiene, o sea, o cierta demencia tiene, es que es escritor, ya. Ah, ok, déjenlo. Porque, ¿No? sí. Como decías, ¿no? En tu cuento dices que escribir es tu forma de andar en calzoncillos. Claro, eso O- decía en el cuento, ¿no? Mi papá andaba en calzoncillos y sus empleados lo respetaban porque trabajaba bien, se claro. esforzaba, hacía unos buenos helados, entonces qué importaba si andaba en calzoncillos como Tarzán, ¿no? Entonces decía, claro, ¿por qué escribo para poder andar en calzoncillos por mi casa, ¿no? Es como mi Para forma de poder. andar en calzoncillos por el mundo. Ok. Creo que hay una historia también de justo de Chiver, que es el escritor que está ahí, es el libro que me acabo de comprar de sus cuentos. Creo que él cuenta que le daba un poco de vergüenza, o sea, decir que era escritor y no hacer un trabajo como formal como el que hacían el resto de hombres. Y él todas las mañanas se vestía formalmente como si se fuera a trabajar en una oficina, bajaba al sótano de su casa, donde tenía acondicionado su estudio de escritor, se quitaba la ropa, se quedaba en calzoncillos y se ponía a escribir. Pero tenía que salir de su casa como bien vestido para darse la sensación De que estaba de que yendo a un estaba, trabajo sí, formal. de que tenía un trabajo de verdad, ¿Y ¿no? tú haces eso, Pierre? No, ¿O ya perdiste ya no. el Sí, pero a veces sí tenía porque ahora, claro, mi novia vive conmigo, entonces ya no pudor? puedo andar todo el tiempo en calzoncillos No. porque es como... Ay, ok. Y cuéntanos qué o quién es tu inspiración. Yo sé que es una pregunta un poco amplia, tal vez, Ajá. pero cuando tú empezaste a escribir, debiste haber tenido algún tipo de inspiración o algo que te haya
ayudado, ¿no?, a plasmar todo eso en tus cuentos. No sé, tal vez por mencionártelo, La niña de los chicles. Claro. No sé. Claro, esa como mi propia experiencia vital era como la primera inspiración, ¿no? Y en esa época, digamos, lo más fuerte es asociado a las chicas que te gustan. Por eso la chica de los chiles que se llamaba Mónica y que se quitaba la pantimella en el primer cuento que escribí era la que lo inspiró, ¿no? Entonces, la misma mudanza a Lima también creo que las amistades que se perdían, esas fueron como las primeras historias, pero no sé cómo logré como a partir de ese cuento Chicles en el que cuento la historia de esta chica que me gusta y que se quita las pantimedias en el baño de mi casa en medio de una fiesta y que lo hace delante mío porque yo soy su amigo. Como me gustó poder contar una historia simple, sencilla de la vida cotidiana y me di cuenta que en mi propia vida como había material, que esa era como mi mirada Claro. del mundo, que yo no tenía que narrar como historias de que sucedieran en otros planetas o que tuvieran ese tipo de ficción que apunta a lo extraordinario, sino que mi forma de narrar tenía que ver con lo que pasaba todos los días. Ajá. Y sobre todo lo especial, ¿no?, de escribir que mencionas ahí es que le puedes dar un giro a tu historia, le puedes dar algo, un toque especial a tu historia. Tal vez tu historia no sea como en las películas de Marvel, Ujú. pero si tú quieres que sea así, le puedes dar ese toque especial, Sí, ¿no? Y sí. en este cuento, en Chicles, tú le das ese giro a esa historia. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque tú justo mencionas que la historia en sí no está exacta en tu cuento, pero tú terminas dándote como un final Sí, feliz, sí, ¿no? sí, sí. Me invento un final que no sucedía en la vida real, pero que le Ajá, daba un giro. Que era como, sí, que era como mi venganza contra... contra la vida. ¿No? Sí. Decía, la vida me decía, así van a pasar las cosas, y yo te decía, no, así mejor van a... Esa es mi versión, que es más chévere Ujú. que tu versión. ¿No? Claro, en el cuento la chica se queda dormida Le y yo pe- voy a por fin a encararla y a decirle y le pego un chicle en la cabeza, ¿no? Sí. Que son los chicles además que he comprado porque me recuerdan a ella. Ajá. Sí, los Bubalú. ¿No? Y claro, creo que la línea final del cuento dice algo así como me voy a dormir y siento que quisiera ser perro para tener... No, ¿cómo era? Sí, algo así. Quisiera ser perro, no quisiera tener cola para poder moverla. Algo así dice. Y bueno, entonces más o menos partiendo de esta pregunta, ¿no? ¿Consideras que tus libros son tu autobiografía, son tu biografía, Sí, son mi mejor sí, tu autobiografía. carta de presentación? Sí, creo O que sea, incluso una charla en la que, no me acuerdo quién decía esto, que la ficción es una forma de hacer autobiografía. Hay un libro creo que se llama así. O sea, incluso cuando uno inventa algo, está diciendo una verdad detrás porque los niños, por ejemplo, que te cuentan un cuento en el que, no sé, pues han inventado algo como hay una tira de Mafalda en la que Felipe le cuenta a Mafalda cómo ha montado un caballo por las montañas, un caballo salvaje, y Mafalda le dice como, ya conoce a Felipe, ¿eh? Le dice cómo fue realmente y se le ve a Felipe sobre un burrito que está como quietecito nada más ahí en el campo, ¿no? Pero esa fantasía que ha creado Felipe te permite conocer que Felipe es un soñador, que Felipe quiere que lo vean como un héroe. Entonces, incluso si los cuentos que yo escribo no son exactos. crónicas exactas de mi vida, llevan como mi percepción de la vida. Sí, creo que cualquier escritor te diría que sus cuentos, sus novelas, por más ficticios que sean, son su biografía. Entonces, para tus lectores, ¿no? Aquellos que han leído tus libros, se podría decir que ya conocen gran parte de tu vida, Sí, de todas claro. maneras. Igual es como, o sea, no sé, siento que algunas No sé, pero han salido estafados algunos también, porque claro. yo siento que mis cuentos me ganan de todas maneras. O sea, mis cuentos son más divertidos que yo, son más empáticos que yo, son más... Da la impresión de que soy una persona además súper sociable y amiguera, que está todo el tiempo así, y son como chispazos que surgen en el cuento, pero que también tengo momentos en que me aíslo más bien y soy como misántropo, ¿no? Y entonces esa cara por lo general se topan como o mis amigos muy cercanos o alguna chica con la que estoy, ¿no? Que de Claro, pronto dices, pero ahí parecías un personaje apasionado, ¿no? Que me ibas a los morir por mí y de engañaste. pronto no.
Sí lo soy, pero por momentos, ¿no? No todo el tiempo puedes Claro, vivir como en un cuento. Yo decía, la elipsis dentro de del cine y de la literatura ha hecho que, o sea, esos saltos de tiempo que no te claro. muestran la vida cotidiana de la Ujú. pareja, de los personajes, hacen que uno piense que todo el tiempo la gente es así. Como en Y las como en películas. las películas, y te siembran como un ideal demasiado alto. Y dices, Ujú. pero es porque tú lo estás viendo las 5 horas que pasaron limpiando la casa, ¿no? O aburridos cada uno leyendo un libro, qué sé yo, ¿no? Claro, Entonces tú dices, no, yo quiero que mi vida sea así, pero la vida no es así todo el tiempo, ¿no? Es como, tiene picos, altos y bajos. altos y ¿No? bajos. Y Pierre, hay una pregunta que tal vez todos los que te conocen a través de tus libros se podrían hacer. ¿Podrías hablarnos de Frances? ¿Cómo Es llegó Frances. Frances? ¿Quién es Frances para ti? ¿Cómo llegó a tu vida? Frances que está por allá, Sí, ya la de vamos a mostrar, ya. la vamos a mostrar. Ok, no es la primera, no es el primer, no sé cómo llamarla, ente que vive acá en mi casa, porque ella la encontré, yo venía de comprar de Plaza Vea, me acuerdo de un six-pack de cervezas y algunas otras compras para cocinar acá en la casa, y hay una pampa ahí al costado de la estación del Metropolitano, de la estación Plaza de Flores, y la habían abandonado, había un maniquí tirado en una esquina bajo un graffiti de Don Gato. Y yo la vi y me pareció linda y la puse de pie y le tomé una foto y regresé a mi casa, me acuerdo. Y cuando regresé dije, ¿por qué no la he traído? ¿No? Y regresé por ella y llevé, me acuerdo, la bici, llevé y la levanté, y la subí a mi bici y me vine con ella. Y acá la bañé, la Fue, lavé, la desinfecté, le eché algo para que oliera rico y le presté mi ropa y le dije bienvenida a mi casa. Y ahora está ahí conmigo siempre, acompañándome. Pero no es la primera vez que pasa eso. La primera vez que me pasó sale en el cuento que está en mi tercer libro, que se llama El borracho y el ángel, ¿no? Que es ujú. también una vez que regresaba yo de una fiesta y tenía una caja de vino y me detengo a tomar esta caja de vino en el óvalo de la rotonda de la Molina, por donde vivía yo antes, al pie de un angelito de yeso, ¿no? Y en un momento de la noche converso con él, porque en esa época tenía como mucho que decir todo el tiempo, así que converso con este angelito de yeso y después de un rato, cuando ya me quiero ir, le digo, vámonos. Vámonos, Y él me dice, y te vamos, lo pues. lleva. Sí, lo abracé y lo moví y se salió de la base el angelito. Y lo cargué hasta mi casa, porque ya no podía dejarlo ahí. Y me acuerdo, eran como las 2 de la mañana, pero igual pasaban carros por el lugar del rotonda y me dio un poco de nervios. Me acuerdo que el guachimán de San Ignacio, Ujú. del instituto, o esa creo que era la universidad, La la que quedaba justo por universidad, ahí, ajá. me veía pasar con el ángel abrazado y decía, ¿y este hombre frequista? ¿Por qué es que está, quién está ¿Por llevando qué se está ahí? llevando un ángel? Sí, y llegué, lo dejé en mi casa. Además era un ángel que estaba leyendo el Fausto de Mm, Goethe claro. y se quedó también conmigo un tiempo. Otro día vino mi amiga Danitza hace un tiempo también y me decía, tú tienes, como vives solo, Pero tienes tienes un... muchas Ajá. como, me dijo, son entidades porque tienen ojos, Te hacen entonces eso te hace compañía. sentir como Ajá. que son compañía de alguna forma. Exacto. Es Claro. algo así como lo que piensan los niños, ¿no? A Sí, cierta edad dicen que sus peluches, sus juguetes tienen vida. Entonces, tienen una historia claro, y además, ¿no? y se sienten mal cuando hablas mal de ellos o cuando Ah, los claro. olvidas por otros juguetes. Claro, Entonces, claro, como Lotso en Toy Story, claro. Sí, entonces tú sí, tratas no, en mi de... cuarto ahora está el osito que tuviste antes Ah, y hay otro osito más chiquito y hay hasta dramas con mi novia de por qué cuidas a este hijo que es tuyo y luego el mío es como toda una telenovela en base a unos osos de peluche. Y eh, tenía un tío, creo que un tío que mi tío ya tiene, no sé, 50 años, que sacaba con su novia y tenían varios peluches y cuando iban de viaje llevaban como 5 peluches en la maleta porque eran los hijos. sí, Llegaban al hotel y ponían sus peluches ahí. Y dije, "Ah, su madre". Pero creo que como siempre tenemos como ese niño que todavía siente cariño por un muñeco, ¿no? ujú, Eso como nunca desaparece, es algo muy arraigado. O sea, yo ahora que estaba escribiendo como mi nuevo libro, el niño tiene un muñeco que le heredó su papá y, y, o sea, esa sensación de abrazar un muñeco es algo que nunca te abandona, creo, no sé. Yo me acuerdo que dormía con este muñeco cuando era chivolo y cuando escribí el libro y recordé eso, me dio como harta pena haberlo perdido, como si realmente hubiera perdido un amigo. Creo que es por todo lo que claro. uno pone, ¿no? Claro, porque
bueno, lo cuidas, pasas tiempo con él, le hablas, Le juegas hablas, con claro. él, le cuentas cosas a tu peluche, Como entonces, Wilson en Náufrago, ¿no? Que es una claro, pelota, pero todo el rato ujú, de la película le él le ha habla a la hablado, entonces tú pelota. te emocionas cuando se va Wilson por el mar. Es cierto, este es un, no sé si es un mito, quiero que lo... Es cierto que tienes un pack especial para recomendarle a cada persona, un pack De de libros. libros. Claro. Cada vez se va expandiendo más ese pack, porque al principio, en una época, siempre le recomendaba como The Catcher in the Rye, el Guardián Centeno, que era el libro que a mí me había Ujú, movido a escribir, pero luego comprendí que la gente tenía como diferentes sensibilidades, ¿no? claro. Entonces, yo tengo un Word que ahora ya tiene 4 hojas de las novelas que yo recomendaría leer a alguien. Entonces, va creciendo siempre, si quieres luego te lo comparto, Ujú. pero ya no es tan chiquito. Pero si yo quisiera recomendarte como libros que de todas maneras siento que te pueden gustar, te recomendaría algunos de Patrick Süskind, el que escribió El perfume, pero de repente no ese, sino la historia del señor Summer. Eh, También recomendaría a Italo Calvino, de todas maneras, el italiano, que escribe El varón rampante, que es esa historia de un niño que se sube a un árbol porque lo han castigado injustamente, entonces su forma de rebelarse es subirse a un árbol y decir no voy a bajar, y nunca más baja, o sea, crece en los árboles. Y que me parece como la fábula perfecta sobre la rebeldía. ¿No? Sí, Claro. lindo. Y Creo que va cambiando este grupo de libros siempre, porque ¿se va ya antes renovando sí, o sí, va se va renovando. agregando libros? O sea, también trato de leer a la persona y digo, ¿qué le gusta? Por eso le digo, Ujú. o sea, cuando alguien me dice, recomiéndame libros a veces me dicen algo que me cambie la vida. Y yo digo, porque si lo mando a leer la náusea se va a No, suicidar, no, mejor no. Porque no sabes en qué forma quieres que claro. le cambie la vida. Además, ¿quién quiere como que le cambie la vida? Como Sí, pues, depende qué necesites también, ¿no? Si justo, necesitas... justo sobre eso Sí, había escuchado, o sea, te oí decir en algún momento que hay una historia que cuenta sobre una alumna que te escribe y sí, te pide que le recomiendes un libro para su amigo que está que triste. está triste, claro. Entonces, tú empiezas a pensar qué libro le puedes recomendar y todo, y te planteas, ¿no? Y dices, o sea, la verdad es que cuando yo estoy triste, leo historias tristes. Sí, Cuando estoy contento, leo, ¿no? Historias ajá, sí. felices. Entonces, tiene que ver también con el ánimo de la De la persona. persona. Y hay gente que se consuela diferente. Por ejemplo, claro, en ese cuento yo digo, yo cuando estoy triste quiero más bien que alguien confirme que tengo razones para Para estar estar triste. triste. Que digas, no estás loco, estás triste porque la vida es triste a veces, ¿no? Y hay gente que no, hay gente que necesita que le digas, no, no, tranquila, el mundo es No estés lindo, triste. no y también pasan cosas lindas como que te distrae. Como Claro. la gente se consuela de forma diferente, ¿no? O Entonces, claro, o una manera de escapar, ¿no? O tal vez una excusa para poder llorar libremente sería, claro, para ¿no? hacer catarsis, si uno va al cine también para distraerse de la propia vida, incluso sea una comedia tonta, también de vez en cuando también se necesita hacer eso. De todas maneras. Sí, A ver, vamos a ver. Em, ya, esta es una pregunta, no sé si complicada, pero sí me gustaría saber qué es lo que piensas. ¿Qué es lo que tú prefieres hacer? ¿Escribir y leer o dibujar o enseñar? Porque también tienes una faceta de profesor sí, y hay muchos alumnos que seguro te van a ver y seguro te recuerdan y tienen ajá. muy buenos recuerdos tuyos. Entonces, ¿qué es lo que más te gusta hacer? Creo que hay una cosa en la que ser profe y ser escritor se comunican, que son como hacer lo mismo, que es contarle una historia a alguien y ver cómo ese alguien se emociona. Cuando soy profe, lo hago con historias de otras personas, ¿no? Entonces, y cuando escribo mis cuentos y los escribo acá, también estoy pensando en el efecto que va a producir en el niño que lo va a leer, o en tu caso, por ejemplo, una chica que va a leer ese cuento y se va a reír. Pero cuando estoy en el salón de clases y llevo una separata con un cuento de Julio Ramón Ribeiro o de Alberto Moravia, tengo al público ahí en ese momento y veo sus caras cuando llego al momento en el que sé que se les va a romper un poco el corazón, que se van a reír o se van a emocionar, y eso me produce como
un placer como muy extraño. Pero es lo mismo que el mismo placer que me produce escribir historias. Es como, Claro. mira cómo esa persona se rió porque tú le diste algo para que se ría, o se emocionó, ¿no? O dijo, profe, ¿por qué nos haces sufrir con estos cuentos? Entonces, Sí, ese efecto lo produzco yo como escritor, pero también como como profesor. profesor. Entonces, ambas cosas me gustan. Creo que nace porque, o sea, si busco como en las raíces de mi vocación, es porque mi papá y mis tíos contaban historias en la sobremesa y la gente se divertía, Claro. ¿no? Entonces, tú dices, yo quiero ser esa persona que en la mesa dice algo que hace que los demás estén contentos. Ajá. Y como profe, tienes la posibilidad de hacerlo, si es una clase más o menos divertida. Y como escritor Y también. también tienes la oportunidad de hacer que en tus alumnos nazca ese gusto por la lectura, porque También. de verdad que ahora hay tantos jóvenes que están de lleno, no sé, en la tecnología o en las redes o en cosas aparte y han dejado un poco la lectura de lado, ¿no? Sí, no lo han descubierto porque de Ajá, repente también siento que sus papás ya no son lectores, entonces en su claro. casa no hay muchos libros. Entonces, ¿cómo te comunicas con eso? Solamente cuando estudias. Y por lo general cuando estudias el libro es como Sientes que es como una una tarea, una obligación, obligación. ¿no? Pero no es como un objeto de curioso que lo agarras y dices, Ajá, oye, ¿por qué mi abuela tiene esto? ¿No? ¿Dónde lo...? Y te pones a leerlo y dices, oye, mira qué paja esa historia. Es como un descubrimiento al que tienes que llegar de forma natural. Pero para claro, que suceda de forma natural, tienes en que tu haber casa. crecido en una casa en la que hubiera libros. Exacto. ¿Y qué sientes cuando ves que tus alumnos no leen o no les gusta leer? Al principio sufría bastante porque yo sentía que era algo que debía contagiarle a todos. Y luego comprendí que no era para todos. También que, como decía Borges, era una especie de felicidad y que no puedes obligar a alguien a A ser ser feliz de feliz. la forma en que tú quieres, que crees que pueda ser feliz, ¿no? Sufro como con mis hermanos, también mis hermanos no le... O sea, mi hermana menor. Pero los otros dos vienen acá y, o sea, no miran los libros, es como si hubiera paredes acá. Y eso es como el corazón se Se quiebra, rompe. y claro, porque es como, ellos son los que más podrían como aprovecharlo. Yo porque Claro, como además no creo que vaya a tener hijos, como digo, ¿y estos libros quién va a volver a leerlos? Porque seguro que yo voy a releer algunos, exacto. pero después no, van a quedarse ahí como... Mm, como que no sabes aquí, Sí, pero son algún una día van a especie volver de... seguro a Camaná y a Quilca y a Amazonas, de donde Van los a, saqué yo. Algún día van a volver a y recorrer ese círculo. van a llegar a las manos de otra persona. Sí. Se van a separar en algún momento tus libros. Sí, pero creo que sí, o sea, ¿tú leías cuando llegaste a mi curso? O sea, Sí, sí, ya leías. sí, yo ya leía y lo genial del curso era que captabas la atención desde el primer momento. Era como que entró un profesor que no parecía un profesor, entraba como parecía un alumno más de la clase. Y de repente nos repartía unas separatas y nos ponía a leer poemas. A mí en lo personal me gustan los poemas, pero ya cuando hacía ciertas dinámicas, por ejemplo, yo recuerdo una dinámica de la lectura de Mario Vargas Llosa. Día Cuando domingo. yo no la gocé, pero muchos alumnos antes de mí justo me recomendaron tu curso por esa dinámica. Dijeron, Pierre lleva a sus alumnos en la última clase, los hace leer el libro de Vargas Llosa y los lleva a pasear Por la mira, ruta del cuento, sí, por la sí. ruta del cuento. Que es de Miraflores, que son dos chicos que se emborrachan y van a nadar a la playa Ujú. porque están compitiendo por una chica que les gusta a los dos. Claro, y el cuento sucede en los años 50 en Miraflores, en el Parque Kennedy, en la Avenida Pardo, en la bajada Balta hasta la playa Waikiki, ¿no? Y hacíamos esa ruta. ¿Cómo se te ocurrió esa idea? O sea, Porque cuando renuncié a la agencia de publicidad fue lo primero que hice. O sea, el día que renuncié a la agencia y ya me tocaba irme, lo conmemoré así. O sea, imprimí el cuento en la agencia, que fue lo último que imprimí en la agencia. Un cuento que no es tan corto, tenía como 10 claro. páginas en A4 y me lo llevé y me fui y salí como al mediodía y me compré, me acuerdo, 2 cervezas. Que además me acuerdo porque eran cervezas caras, como artesanales. Y dije, vamos a hacer la ruta de este cuento que me gusta. Porque yo cuando llegué a Lima era niño también, tenía 13 años y yo iba caminando por Lima cuando me iba a mis clases en el Británico de la Avenida de Arequipa, me acuerdo, y veía la Vía Expresa, que era este gran hueco en la ciudad que a mí me parecía Sí, como maravilloso. O sea, me parecía que estaba en una metrópolis como Nueva York, probablemente me parecería ahorita. claro. Pero también Lima, como es tan grande, se me iba construyendo a partir de lo que leía de Bryce Echenique, por ejemplo, en Un Mundo Ujú. para Julius, Buenos Cachorros. Entonces Eran las las casonas y todo. casonas. Y luego de que lo leía, lo veía ahí.
Ujú. Entonces, me gustó que Lima fuera este lugar que yo construía mirándolo, pero también leyéndolo. Leyendo. Entonces dije, Lima puede que sea fea, pero a mí no me parece tan fea porque recuerdo que en esta Plaza San Martín está paseando Cara de Ángel en Los Ajá. Inocentes y piensa cómo está enterrada la gente ahí, ¿no? Y que los muertos se abrazan para no tener frío. Entonces ya tu lugar se llena de otras historias. Claro. Entonces quería que recordaran ese momento. Como que siempre que bajaran a Guayaquil pensaran en Rubén y en Miguel como Y seguro que sí, varios alumnos se acuerdan de esa de ese última paseo, clase y sí. de ese paseo y de estos personajes gracias a ese paseo, ¿no? Sí. Eh, a ver, ¿cómo te sientes en esta etapa de tu vida, Pierre? Justo esa pregunta te la hice apenas nos vimos. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? ¿Cómo? Feliz, hermoso. O sea, creo que siempre, o sea, el saber que la gente como te espera que escribas y que tu labor en el mundo sea contar historias, fue como hermoso llegar, o sea, ver mi escritorio lleno de lápices y de colores que están listos ahí, o sea, yo justo no sé si lo voy a poner finalmente de epígrafe, pero en el libro que voy a publicar, que es la historia de un niño llamado Domingo, hay una tira de Mafalda que quiero usar como Ujú, epígrafe, que es una en la que Guille, el hermanito chiquito de Mafalda, claro. está mirando a su mamá y le enseña un lápiz gastado, como el que mencionábamos antes, Ujú. un lápiz chiquito, y le dice, no es increíble todo lo que puede tener adentro un lápiz, y todas las paredes de la casa están pintadas con garabatos de Guille, y el lápiz ya está gastado, y le dice como, entonces cuando lo veo ahí digo, estos lápices que están grandes se van a achicar, pero cuando se achiquen se van a convertir en una historia, y eso es como una gran sensación. Y Claro. estoy feliz como de haber escrito este libro, porque casi es como tú me Ujú. preguntabas lo de la biografía, que si mis libros son como mi biografía, porque siempre conté historias de anécdotas mías. Pero este es el primer libro que he escrito en el que el personaje no soy yo, es un niño como Ariadne que vive ahora en este momento. Y eso me hizo descubrir como nuevas cosas que podía contar y me ha gustado. Y ahora, mira, se viene tu nuevo libro y es un libro ya, un relato extenso, ¿verdad? Ujú. Entonces, la próxima pregunta sería, porque alguna vez te escuché decir que tú preferías los relatos cortos, los relatos cortos que un relato extenso y como muchas cosas en la vida y es por eso que no habías decidido tener hijos todavía y no te habías casado. Entonces, tal vez el Pierre de ahora ya prefiere las historias largas. Qué loco. No me acordaba, que a veces uno dice cosas y luego me arrepiento. Mm, Eh, las historias me gustan, me costó mucho escribir historia larga. Creo que estoy diseñado para contar, como para captar chispazos y convertirlos en historias breves. Eso es como, ujú, me ha costado 2 años y medio terminar este libro y no sé si pueda volver a emprender este camino. Creo que, no sé, uno comprende como, o sea, yo sentí que siempre hice escribir, lo hice porque me daba placer. Yo era claro. como la primera persona que se divertía con sus propias historias y nunca quise que fuera como un trabajo. Entonces, porque escribir es algo que te da, las satisfacciones que te da el escribir tienen que ver con la gente con la que responde a tus historias y te recuerda Claro. porque has escrito y eso es lindo. Pero no hay como grandes satisfacciones económicas o Ajá. materiales. Entonces yo dije, por lo menos quiero yo ser feliz mientras lo hago, ¿no? Entonces siempre apuesto por esas historias que me, me conmueven a mí, me hacen reír a mí. Y por lo general me funciona que como me conmueven a mí o me hacen reír a mí, hacen reír también a los demás. Entonces no sé si me cambia el otro género de la novela todavía. Mis tías, o sea, es como natural preguntarle a un cuentista siempre, oye, ¿para cuándo la novela, no? Es como si fuera el paso a volverte más serio, un El escritor siguiente más paso. serio. Sí, el siguiente paso. Pero después de haber terminado este, siento que Todavía no. no. O sea, que no es como mi género. O sea, yo por ejemplo, admiro mucho a Julio Ramón Ribeiro, que es nuestro gran Ujú. cuentista, pero sus tres novelas no me han movido tanto como sus cuentos. Entonces, tal vez vuelva a intentarlo, pero los libros que tengo ahorita en mente son de relatos. Pensaba hacer uno sobre las canciones de la vida que más Te han... me han marcado. Ajá. Porque también justo
Tú comentabas, y siempre lo comentas, el tema de los creadores de Pixar, ¿no? Ah, sí. Que nunca hacen una película que Que ellos mismos no no verían. verían. Sí. Es lo mismo pasa contigo, nunca Sí. escribes algo que a ti no te conmovería o que tú mismo no leerías. Sí, me parece claro. Esa es como la primera regla. Que es como tú eres el primer filtro de la obra. Porque una de las cosas más hermosas es cuando estás escribiendo y de pronto se te ocurre la siguiente frase y tú mismo te ríes como si tú fueras el lector y no el escritor. Y a Sí, veces tienes la sensación de que tú eres como un medium. Eso lo decía ajá, Cortázar y yo también lo he sentido muchas veces, de que tú no eres nadie, por así decirlo. Eres un artefacto, eres como un lápiz a eres el través de que cuerpo que se eres el mueve. cuerpo que se mueve para que la historia se canalice. Pero esa historia no solamente es tuya, sino es parte de lo que has escuchado de otras personas que han comentado, de los libros que has leído, de algo que viste que estaba haciendo por ahí una niña, no mirando tu libro. Entonces viene una imagen y dices, esto lo puedo utilizar, pero no es solamente mío, ¿no? Es como la vertiente de las historias que se abre camino a través de ti. Y eso es como hermoso. Sí, porque justo encuentro mucho de eso en tus historias, en tus cuentos, ¿no? Empiezas hablando, por ejemplo, no sé, de los calzoncillos de tu papá, que tu papá andaba en calzoncillos, pero terminas hablando de ciertos autores y luego hablas de ti leyendo, que te tomaste una selfie en boxer leyendo un libro y Exacto. entonces empiezas a coger un poquito de cada Sí, como vivencia, un de cada collage. cosa, ¿no? Sí, Tus cuentos son como un collage, ese es. ese es un collage, sí. Y eso es lo que me gusta porque es como la vida es así, ¿no? Como algo que vas armando de diferentes partecitas. Y ni siquiera es como un rompecabezas que tiene que calzar exacto, No, sino como más como una serie de piezas que tal vez no encajan, pero se complementan entre sí, o, ¿no? O sí, forman algo nuevo, sí. completamente nuevo. Cortázar cuenta en un documental que está también en YouTube, me parece, cómo él siempre llegaba y teníamos esa pared, a veces que todos cuando somos jóvenes tenemos una pared en la que vamos pegando nuestros boletos de cine, o un corcho, ¿no? Vas poniendo tu boleto de cine, tu boleta de notas, un sticker que te encontraste, una posavasos del bar donde fuiste, ¿no? Y vas pegándolos, y Cortázar cuenta como él iba pegando, pegando, y después de un tiempo mira y se dio cuenta que había una línea perfecta que atravesaba todo este collage y que estaba hecha, él lo había ido pegando al azar, pero que se había formado naturalmente a partir de las diferentes líneas de todos los papelitos y le pareció como surrealista. Y yo siento que a veces eso es lo que me pasa también, ¿no? Es como que pongo cosas al azar y de pronto hay una línea que conecta todo eso. Y eso me parece como, yo no puedo haber hecho esto, algo más tiene que haber aquí que une estas, como la pita de las cuentas, ¿no? Del collar. Claro. Y Pierre, hay una duda que siempre he tenido. ¿De Sí. dónde nace tu gusto por los dinosaurios? Por los dinosaurios. Los dinosaurios son maravillosos, nos gustan creo a todos. De hecho, porque no convivimos con ellos nunca de repente, ¿no? Y siempre son como un mito, como una leyenda. O sea, sabemos que existimos porque hay fósiles, ¿no? Pero nos separamos. O sea, los dibujos animados además nos hicieron creer que convivimos con ellos, ¿no? Porque salen en los Claro. Picapiedra, en los dibujos de la Warner también salen los dinosaurios. Salía, me acuerdo, un brontosaurio, un estegosaurio, con los cavernícolas. Pero luego te das cuenta que el hombre aparece como después de 65 millones de años de que se han extinguido los dinosaurios, ¿no? Pero son hermosos. Son como... Creo que también hay una frase de Ray Bradbury, que también es otro de mis autores favoritos, ¿no? Dice, cuando alguien no habla más de mi habla se aburre cuando le hablo de ciencia ficción, no, y de los planetas y del universo, lo que hago es recoger mis dinosaurios y me voy. No, Es si no quieren mis dinosaurios me llevo. completamente. Sí. Te imagino llevándote tus dinosaurios a donde Sí. los valoren. Y creo que tiene que ver también con que los primeros libros que leí fue Viaje al centro de la Tierra de Julio Verne, ¿no? Claro. Entonces, esta sensación de que había debajo de la Tierra cosas gigantescas que habían estado vivas alguna vez me maravillaba. Y porque yo vivía además en Talara y siempre encontrábamos fósiles en los cerros, ¿no? Y eso también como me hacía sentir que era verdad lo que decía el libro y que debajo del mundo había algo. Y no solo los dinosaurios, tienes cierto gusto por un montón de cositas que tal vez son pequeñitas, pero empiezan a cobrar cierto sentido. No sé, las plantas, las amapolas, los dinosaurios, los pacazos. Tienes un Sí, cuento sobre el pacazo sí. y sobre algún fruto.
hay un cuento que se llama La papaya, ¿no? Sí, sobre la papaya, sobre mi primo que dormía con abrazaba una papaya porque tenía miedo de dormir solito y su papá le dio una papaya, ¿no? Y le dijo, la papaya acompaña. Y le dibujaron una carita a la papaya, ¿no? Porque siempre era el problema de con quién duerme Sergio ahora, ¿no? Entonces, como ya no podían acompañarlo siempre, le dieron la papaya para que lo acompañe. La Eso papaya. es como el surrealismo máximo, a mí me pareció encantador. Ahora, esto seguro que tienes un montón, ¿ya? Pero me gustaría que nos digas 2 o 3 anécdotas que, que tú recuerdes y que te encanta siempre compartir con la gente, sea de lo que sea, de tu vida, de tu familia, de tus amigos. Creo que más se acuerdan como mis amigos y me las recuerdan a mí porque por lo general mis anécdotas son cosas que transformo en un cuento. Siento que no las cuento también oralmente, pero creo que una de las que más recuerdo es cuando me subí a la ventana como si estuviera montando un caballo y me caí para el otro lado y me caí del segundo piso de mi casa de espaldas, así. Y caí sobre un carro y no me pasó nada. Y sí, la gente estaba acá en la fiesta y de pronto yo estoy en la ventana y de pronto ya no estoy. Y estoy abajo. Y la gente dijo se murió. Y cuando después reaccionaron y iban a bajar a buscarme, yo subí a las escaleras y dije no pasa nada, no pasa nada. Y regresé y me No senté en el mismo lugar. Pero ya nadie decía nada. Porque imagínate que ves un tipo que se cae del segundo piso y de pronto vuelve a aparecer acá y se sienta. Y se quedaron así, ya no había fiesta. La fiesta ya se había detenido. Y luego me fui a mi cuarto y me eché en mi cama y me puse a llorar ¿Por qué? porque era demasiado fuerte el impacto de haber como casi muerto. O sea, Claro. yo a veces cuando... O sea, yo no soy agnóstico, no me preocupa si es que existe o no existe Dios, pero en algún momento cuando digo no creo que exista, es como ese momento viene a mi cabeza y entonces ¿quién te agarró cuando estabas cayéndote de espaldas? Entonces es como, me hace como Pensar, repensarlo, ¿no? porque yo me acuerdo que veía de espaldas y dije, o sea, había una cosa de cemento ahí, yo podría haberme quedado parapléjico por lo menos. Pero caí sobre un carro y la alarma se activó, el vecino nunca me dijo nada, no sé por qué, que realmente no lo Porque, oye. claro, Y subí y estaba bien. Y escribió un cuento además de eso, un cuento sobre... que se llamaba Caer era algo importante, o sea, donde yo justificaba además mi caída. Necesitabas esa Sí, caída necesitaba para... esa caída para demostrar algo, para demostrar que me importaban más otras cosas que mi propia vida. Qué terrible. A veces digo, ¿cómo Todo. me sobreviví a mí mismo? Sí, y todo se volvió cuento. Y todo se volvió cuento. Eso, lo del ángel también, que es una de las historias que más se acuerdan mis amigos. Eh, seguro que muchos también recuerdan las historias que plasmabas en tu columna, Claro, ¿no? las La historias de Vica. mis alumnos en la Vica. Tus alumnos eran tus protagonistas. Eran En algún momento todos nos sentimos importantes en tu columna. Sí, qué lindo era eso. Eso es un libro también que está pendiente de publicar en algún momento. Sería un boom, porque yo pienso que eh, lo llamativo de tus historias es que vuelves protagonistas a personas cotidianas como tus alumnos, tu familia, ¿no? Ujú, Un vecino que tienes. Entonces, a todo el mundo le llama la atención de ver, oye, en alguno de sus cuentos habré salido yo, en ujú, alguno de sus cuentos seré el protagonista yo, ujú. hablará de mí también. Sí, Entonces, creo que has sentido que en algún momento se han esforzado por darte material para escribir. claro. No O sea, sé, yo lo sí. hubiera hecho. Creo que también lo hice en algún momento. Sí. El pan con pollo, por ejemplo. El pan con pollo era tuyo, De una claro. amiga, de De una una amiga. amiga, Yo pero tú era... estabas en ese momento. Exacto, yo la Cuando ayudaba a vender. te ibas a vender el pan con pollo. Claro, que yo en la época en que se me había caído un Se te diente. cayó un diente, se te partió una Sí, pierna. Fue... sí, y llegaba yo como un indigente y sí, y yo entré por error a su salón y ustedes me recibieron con mucho cariño. Sí, Me dieron un pan con pollo y yo comía y sentía cómo pasaba el pollo por mi por el diente hueco. huequito. Sí, Decías que tenías justo, creo que presentaciones de algún trabajo y de que de tanto en tanto te agachabas bajo la carpeta a darle un mordisco a tu pan con pollo. sí, Fue- mientras mis alumnos estaban haciendo su examen yo me agachaba como la gordita de carrusel a morder mi sándwich de pollo. Sí, Sí, me sentí importante en esa historia, me sentí protagonista. qué lindo es eso. Sí, dime Pierre, no quiero decir tu edad porque todo el mundo sabe que estás súper joven, pero ¿qué le dirías a ese Pierre de 24 años, si no me equivoco, que renunció a su trabajo en una agencia publicitaria para irse a, no sé, a vivir
a hacer lo que Ajá. le gustaba. Oye, esa fue una de las preguntas que leí antes y fue la que me libera como me impactó. Y pensé que en qué podía decirle y luego dije, creo que el encanto de ese Pierre de 24 años es que no sabía que iba a irle bien. Ujú. Digamos, o sea, intuía que tenía una fuerza en sí, que había una fuerza creativa ahí y que estaba dispuesto a muchas cosas, pero estaba extraviado. Y si yo le dijera algo y le dijera, vas a estar bien, vas a escribir cuentos, vas a publicar varios libros que la gente te va a querer mucho por esas historias, le hubiera puesto el camino un poco más fácil. Y ese Sí. viernes necesitaba sufrir un poco. Sí. Necesitaba que lo revuelquen y estar desesperado en Río de Janeiro, en una ciudad que no era suya, angustiarse, llorar, sentir que no era amado de repente. Porque eso es lo que lo obligó o sea, a escribir un cuento como la única Claro. boya de flote para que no se hundiera. Porque ¿qué más tenía? Ya no tenía nada, ninguna conexión con mi idioma porque todo el mundo hablaba en portugués. Y no solamente era el idioma, sino la cultura que del brasilero, que es como una alegría y que se diferencia de Diferente. nuestra nostalgia, Exacto. que es un poco más, Más, el peruano es más triste, más gris. sí, más gris, más opaco. Y yo no tenía eso en ningún lugar y tenía que recuperarlo escribiendo cuentos, ¿no? Y además ganaste un premio Sí, con el cuento con que el cuento escribo que cuando escribiste. regreso a Brasil el río, Ujú. es un cuento, claro, con el que gano Premio el, Copé, el ¿no? premio de Copé, sí. Entonces, no te arrepientes de nada y no le hubieras dicho al Pierre de 24 años, oye, ten cuidado con esto, o Sí. no te atrevas a hacer esto. No, Ladies, no, está bien, porque en esa época Adelante, además sí, sufre, 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 lo sí. necesitas. Sí, ahora pienso, es como estuviste viviendo en Brasil, no tuviste Ujú. ninguna novia en el país, En que es el país Brasil, de como, imagínate. que el país vas una vez como ir a la fiesta y no bailar nunca nada, ¿no? Porque es la época en que más escribí y una época en que yo estaba más bien bastante melancólico y perdido, es como ir a Río de Janeiro y no aprovecharlo. ¿Y por qué Brasil, Pierre? No, yo me fui como a mochilear por Latinoamérica. Quería ir a Argentina porque quería conocer el país de De Charlie, Mafalda. de Mafalda, claro, de Sábato, de Borges, de Cortázar. Y Ujú. mi papá me dijo, pero ya, mira, ya estás ahí, ve más lejos, también puedes ir a conocer Brasil. Y Brasil era además una de las capitales de la publicidad de Latinoamérica, era Claro. un boom ahí, entonces dije, por ahí encuentro chamba. Yo acababa de graduarme también. Así Ujú. que me fui y llegué a Sao Paulo, que me pareció también una metrópolis gigantesca como Lima, pero cuando llegué a Río era como una fiesta, una Sí. playa, todo el mundo paseaba en bikini por el banco, llegaba al supermercado, todo el mundo, es que la ciudad además de Río crece como horizontalmente siempre al borde del mar, entonces de donde Ujú. sea que estés en Río siempre estás como a 3 cuadras, cuatro Del mar. cuadras de la playa, entonces la gente anda como siempre, como si estuvieras en la arena, más o menos. Es. A ver. Y ahora me acuerdo haber llamado, o sea, haber viajado en Río de Janeiro, haber llamado, o sea, haber llegado a la playa y haber llamado a mi papá del teléfono público en la playa de Copacabana y haberle dicho, vende todo en Talara y vamos vente a vivir acá, o no sabes lo que es Venga a esto. Brasil. Sí, venden cerveza helada y coco helado y hay como 800.000 chicas guapas caminando por las calles, ¿no? ¿Qué esperas? Ya ven de una vez. Esos consejos que tu papá. Pierre, ¿cómo describirías tú la relación que tienes con tu bici? Porque siento que sobre tu bici también estás creando, estás manejando, pero en tu cabeza se están creando más historias. Y entonces, tal vez en esta cuarentena has empezado como a- o has ahondado en una relación con tu bicicleta, no sé. Sí, siempre me gustó montar bicicleta desde que era niño. Mi mamá me enseñó a montar bicicleta, tenía una bicicleta amarilla con unos amortiguadores súper súper linda, pero la dejé y luego la retomé cuando vine a Lima porque me dio asma y el doctor me dijo debería hacer un poco más de ejercicio porque eso le va a ayudar. Y me dijo, cómprale una bicicleta. Y me compraron una bicicleta y yo empecé a montarla. Y luego ya nunca dejé de ir a ningún lugar en ella. En una época me iba, me acuerdo, a la Rinconada del Lago, en la bicicleta y veía los patos. Entonces era como tú dices, un momento en el que yo estaba Ujú. solo conmigo pensando. Y o iba a algún lugar lejos en la bici para estar conmigo. Y ahí, como dices, empezaba a escribir las historias. Claro. Sí, y ahora es como
Es por- sí, mi novia bromea y me dice, me quieres más que a tu bici. No, no Me quiere menos que a tu bici. me quieres menos que a tu bici. Le digo, sí, le digo. No sé, Ay, es como, o sea, a veces cuando me piden como, o sea, yo pienso que todas las personas deberían como aprender a montar bici porque es como una felicidad que no se compara casi a nada. Es mm, la posibilidad, te da como cierta independencia también, la posibilidad de moverte más fácilmente. Ahora que ya estamos en Navidad, yo iba al centro y veía a toda la gente estancada en sus carros y yo pasaba por ahí y decía, pero esto, ¿por qué la gente no utiliza este vehículo que se inventó hace 200 años y que es mucho más funcional? sí. Ay, Y también, claro, me salvó de, así como la literatura también me distrajo de los problemas también. O sea, en claro. algún Eso es. momento recuerdo haber estado tan triste que lo único que podía hacer era irme en bicicleta hasta el centro de Lima. Y cuando regresaba del centro de Lima hasta acá, todavía no estaba lo suficientemente cansado como para llegar a mi cama a dormir, me acuerdo. Y pedaleaba hasta me fui a Chorrillos. Y después dije, ¿qué habrá después de este cerro? Y llegué a la Herradura. Y yo nunca había llegado a la Herradura. Y empecé a hacer esa ruta de ahí todos los días. Y subía el cerro de la Herradura. Y de pronto ya me olvidé porque estaba triste. Claro. O sea, de ¿Verdad tanto que le dediqué que un cómic a la manejabas, ¿no? bici, no? Sí, un cómic que se llamaba Ay, en el que yo me saco la Sí. mule de la bici. Ay. Sí, y digo, nunca cuando me he caído de la bici he pensado, ya no voy a montar, o la he pateado y he dicho, maldita bici que haces que me reviente la pierna. O sea, siempre era como me caí, pero está bien, Pero está es parte bien. de la vida. Caerse. A ver. mm, ¿Sientes? Bueno, esta pregunta es como un poco extraña, ¿no? Para un escritor. ¿Sientes que hay algún cuento que tal vez hubieras preferido no escribir? ¿O hay alguno que no te guste ahora? O no sé. Siempre apenas los terminas de escribir te avergüenzas un poco de ellos, sobre todo cuando ya salen impresos en el primer libro. A veces yo no pude abrir mi primer libro después de haberlo escrito porque me daba como miedo haber puesto tanto de mí ahí, ¿no? Entonces ahora los míos digo, ese cuento es como un llamado de auxilio. Entonces luego dices, ¿por qué lo lancé? Pero pienso, lo necesitaba decir que Claro. estaba así, ¿no? Entonces, en todo caso podría arrepentirme de haberlo mostrado, pero no de haberlo escrito, porque es como si te dijeran, ¿te arrepientes de cantar con gallos en la ducha? No. No, porque es como, es riquísimo, necesitas, aunque lo hagas mal, es necesario para que te sientas mejor, ¿no? Eh, bueno, más o menos para ya ir terminando con esta entrevista, porque de verdad que nos podríamos quedar todo el día hablando de un montón de cosas, pero ¿qué te parece si hacemos como que unas preguntas ping-pong? Ya, perfecto. Te doy unas 4 o 5 palabras y tú me dices lo primero que te venga a la cabeza, pues, ¿no? Ok. Ya. A ver, inspiración. Inspiración. Ya no sé qué es, ya. O sea, ya vivo con ella. Está como domesticada. Ya. Al principio era algo que esperaba. Y ahora siento que vive conmigo. No es que me crea que todo el tiempo esté inspirado, sino que creo que es como un perrito que ya se acostumbró a que si cuando yo me siento ahí, ella tiene que venir a acompañarme. Tiene que venir. Sí, tiene que venir. A ver, Ribeiro. Julio Ramón. Cada vez que salgo en la bicicleta paso por la quinta de 28 de julio donde él vivía. Y cada vez que salgo en la bici también me voy hacia el óvalo de Pardo y cuando regreso paso a saludarlo un rato. Lo saludas. Sí, Es tu referente. es creo, mis grandes referentes. Sobre todo ahí al costado del CPU está impreso ese texto Ujú. donde él dice... Hay unos stickers justo por donde estás tú que dice... ¿No? Como que siente que frente a su máquina de escribir es el único lugar donde se siente como a gusto. Que siempre que imagina una vida dichosa, afortunada, ¿no? Como por ejemplo si se ganara la lotería y fuera millonario, igual pensaría que en su casa tendría que haber un rincón con su máquina de escribir. Eso me encanta. O sea, me hace pensar, es como saber que ese es como tu lugar y que nada lo va a modificar porque es su forma de digerir la vida. Claro. A ver, Mafalda. Bien. Mafalda. Mafalda. Mafalda.
Mafalda probablemente también sea la culpable de que me gusten tanto las palabras, porque mi profesora de lengua en la UPC nos llevaba sus tiras, y me acuerdo que llevaba esa tira en la que Susanita le dice a Manolito que es un pichiruchi. Sí, Y me acuerdo que la profesora decía, porque no sabemos qué significa pichiruchi, pero sabemos que le está diciendo algo ofensivo. Y cuando Manolito quiere repetirle lo mismo, no, Mafalda se la dice a él. Y Manolito dice, dime la palabra que me dijiste ayer, pichiruchi, para ir a decírsela a Susanita. Y cuando va donde Susanita le dice, ¿sabes lo que sos? ¿Sabes lo que sos? Sos una Machu Picchu. Porque se olvida de pichiruchi y le dice, sos una Machu Picchu. Y Susanita se queda así como desconcertada. Pero con esa tira de Mafalda, la profesora nos explicó que las palabras, además de una significación, de un significado, tenían un sonido. Y dije, sí, el lenguaje suena, es como una canción. Y eso es como una de las cosas más importantes para poder empezar a escribir. claro. Lectores, Niños, los niños. sí. Ahora, ¿no? O sea, ahora piensen en los lectores como los niños, porque es el libro que acabo de escribir, que es para niños. Y me da miedo haber como fallado, porque no tengo como tantos niños a mi alrededor casi nunca. Por eso hoy día conversaba bastante con Ariadne, porque no tengo esa oportunidad siempre. Entonces quiero saber cómo que piensan, qué leen, qué ven, para ver si estoy tratando de hablar. O sea, yo he tratado de ser todo lo más honesto posible con mi libro, recordando cómo era yo de niño también, o las pocas cosas que tengo de las nociones de los niños. Pero creo que o sea, creo que cuando eres honesto con tu libro, ese libro le habla a un niño y a un anciano y a un adulto, porque todos tenemos, como eso que decía de Pixar, un rincón impoluto Claro. que siempre está a salvo. Y en ese rincón impoluto somos iguales aunque tengamos 5 años o tengamos 100 años. Ujú. Y la última, chancletazo. Chancletazos. Cuando he leído ese cuento se me quiebra la voz desde el final, porque recuerdo que, o sea, lo inspira mi mamá, y mi mamá falleció el año pasado, pero es como, siempre como quería contar su historia. O sea, ahora me hubiera gustado preguntarle más cosas, porque hay como 3 Claro. cuentos dedicados a ellas, pero en ese cuento por lo menos es mamá, ¿no es cierto? Es como la mamá que algún día le da miedo que su hijo le pase algo y por eso va y me recoge y me da una tunda, ¿no? Pero también me he preguntado como qué fue mi mamá cuando era joven. Claro. Y el personaje del libro que estoy leyendo, de que estoy escribiendo ahorita, que es Domingo, he creado una mamá donde intento acceder a esa historia de mi mamá que me precede, a cómo era ella cuando yo no existía, cuando Ujú. estaba enamorada de mi papá o cuando iba al colegio, cómo jugaba, ¿no? Entonces, esa es la historia que intento contar ahora. Porque a veces nos cuesta como recordar que nuestros papás también fueron Jóvenes, jóvenes y que ¿no? hacían, sí, también se enamoraban Que o tuvieron una vida lloraban. aparte de Que tuvieron nosotros. aparte, sí, exacto. Bueno, Pierre, ha sido una entrevista súper, súper interesante, divertida, conmovedora también. ¿Qué te gustaría decirles como ya para cerrar esto a todas las personas que te van a ver, tal vez tus exalumnos, amigos, lectores? Siempre recuerdo a mis alumnos, les mando un abrazo. Siento siempre su cariño porque me escriben por las redes y espero de nuevo que ahora que por fin después de 2 años y medio terminé este libro, me recuerden leyéndome. Como decía Ribeiro, a veces yo siempre nos despedimos, sobre todo en esta época de la virtualidad, de mis alumnos que nunca me han conocido. Decimos, nunca nos hemos visto, ya no vamos a perder, nos vamos a separar, pero yo pienso que al menos nos quedan las historias. Y es como una forma de estar conectado a gente que incluso ya no está viva, ¿no? A veces yo abro el libro de Fernando Pessoa y es un portugués que vivió en otro tiempo que el mío, pero siento que es un amigo con el que estoy conversando. Entonces, si Claro. alguna vez como alguien me extraña, como decía Ribeiro, que me lea. Y a Y todos nada, tus lectores y a todos los que te... y que lean. y que lean, sí. Y que monten bici y que aprendan a cocinar. Te hemos traído un pequeño presente. Oh, bien. Esperamos que te guste de verdad. Es chiquito pero con mucho cariño y que lo disfrutes. Que lo ¡Qué disfrutes bien! sobre Frutos todo. secos, qué rico. Me encantan. ¿Y Muchas esto qué es? gracias, Pierre, por tu tiempo, por todo. Chocolate. Chocolatito sí es Gracias. con cacao.